Hola a todos, soy Ismael García Villarejo y estos son los hechos relevantes de Finanzas.com al cierre del 21 de febrero. Inversores, muy bienvenidos. Bruno y yo os estábamos esperando. Bruno, bienvenido al centro de noticias de Finanzas.com. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con vosotros. Bruno Pataín es jefe para España y Portugal de Horizon, que es la gestora del grupo de Intesa Sanpaolo. Exactamente, que es el mayor banco italiano, el mayor grupo financiero italiano y por lo tanto una entidad muy sana, y nosotros somos su gestora. Muy bien. Bruno, estamos en una, tal y como preveíamos ayer con Josep Codina, estamos en una semana prácticamente de trámite. Ayer todo apuntaba que iba a ser así. Hoy se están confirmando los elementos que nos dicen que la semana va a ser de trámite. Al menos quizá haya algo de movimiento el jueves en el IBEX con la presentación de resultados de Telefónica. Pero quería preguntarte, Bruno, ¿cómo ves el momento de los mercados después del arranque irracional de año que hemos vivido, que estamos firmando? Es verdad que el arranque ha sido tremendo y creo que casi nadie se lo esperaba tan bueno. Después de un año 2022 que en efecto fue muy complicado, pero fue un mes muy bueno, el mes de enero, que nos ha sorprendido. Entonces ahora creemos que los mercados están más en plan esperar y ver lo que hay, porque la inflación, aunque el pico ya está, es decir, no va a empeorar la inflación. ¿Veis pico ahí vosotros? ¿Lo tenéis claro? Sí, el pico sí, pero esto no quiere decir que va a bajar rápidamente la inflación. O sea, vamos a estar mesetarios casi. Exacto. Hay bastante optimismo, ¿no? Que incluso antes de final de año, el Banco Central americano y europeo podrían bajar los tipos después de haberlos subido un poco más, porque estamos esperando una subida más de ambos, de la Fed como del Banco Central Europeo. Y pensar que los tipos podrían bajar antes de final de año puede ser bastante optimista. Entonces, la inflación, lo peor está detrás, sin duda, pero probablemente nos va a quedar una inflación más alta que lo que hemos visto en los últimos 30 años durante un cierto tiempo. Por matizar un poquitín más, cuando hablas de inflación alta, ¿sobre qué rangos lo estáis previendo en vuestros memorandos de riesgo? Porque entiendo que no hablamos del 2%, creo. No, 3,5, 4%. 3,5, 4%, pero tampoco hablamos del 5% entonces. No creemos, no. Hay factores, digamos, varios, obviamente, que son difíciles de tomar en cuenta. El tema de la guerra Rusia-Ucrania, obviamente. Sí, que además hoy estábamos todos pendientes de Putin esta mañana. Que insiste en ello, o sea, él va a lo suyo y demás. Me genera curiosidad el optimismo que trasladas, Bruno, que es habitual, ya te conocemos, ya nos conocemos, pero con el arranque de año tan bueno que estamos viendo, o no tan malo como se preveía, vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Que las cifras, como hemos dicho alguna vez, que las cifras no sean tan malas como se preveían no significa que sean buenas. Pero algunos temen que precisamente por no ser tan malas, que la economía no se haya enfriado tanto como los bancos centrales, sobre todo el europeo, quería, puede implicar que haya como una mayor tensión en los tipos de interés de la que, para la que de momento conocemos, Y veo que tú estás apuntado al grupo de los optimistas y a finales de año bajamos ya de tipos de interés. ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo lo argumentáis? Yo diría un optimismo moderado. Había una cierta preocupación que la Unión Europea podía entrar en recesión. Ahora vamos más bien a lo que se llama un aterrizaje suave. Aquello acariciando la pista de aterrizaje, masajeándola prácticamente, ¿no? Lo cual es mejor en gran parte porque Europa ha actuado, hemos en parte solucionado el tema del gas, que fue un tema muy relevante durante muchos meses. Entonces, en este sentido, la parte energética, que es la causa principal de la inflación en Europa, pues está más o menos bajo control. Entonces, el optimismo viene de un cierto modo de esperar, al fin y al cabo, una recesión. Y no vamos a eso. Vamos, de nuevo, a un aterrizaje suave. Entonces, está claro que si no hay recesión, el Banco Central Europeo va a estar menos motivado en bajar tipos hacia final de año. Pero si en efecto conseguimos que la inflación se estabilice y va poco a poco bajando, con saber que decir que ya de verdad hemos pasado el pico, que no va a bajar más, que no va a subir más, pues podríamos pensar que el Banco Central Europeo podría considerarlo. Pero es un optimismo moderado, prudente, no eufórico. En efecto. Bruno, vuestra entidad, vuestro banco es especialista en Asia. Estamos viendo estos días que China se está alineando mucho más con Rusia, hoy ya que es el día de Rusia, en el que esta semana estamos cumpliendo el primer aniversario
trágico, ¿no?, de la invasión de Ucrania. Bueno, hemos tenido el debate del Estado de la Nación en Rusia esta mañana desde Moscú. ¿Cómo veis en general el conflicto ucraniano dentro de este contexto que nos estabas describiendo, de un cierto optimismo, aunque moderado? ¿Tiene capacidad Moscú para romper esta ecuación de tipos de interés y precios, por tanto, que estamos hablando? Creemos que no, porque más o menos todo el tipo de chantaje que podían hacer y lo que podían implementar como castigo en cuanto a suministro de gas y petróleo ya está hecho, precio, ¿no? Ya está hecho, en efecto, sí. Luego has mencionado China. El papel de China, que me parece novedoso esta semana, Bruno, no sé a vosotros. La verdad no estamos de acuerdo. Quiero decir que... ¿Conmigo o con China? No, con esa visión de que China abiertamente quiere apoyar a Rusia. Bien. Hasta ahora no lo ha hecho. Y nos olvidamos que el primer socio comercial... Solo lo digo porque hay portavoces que es factual. O sea, hay portavoces en el FT que están diciendo que están amenazando con o amagando con enviar armamento a Moscú. Eso me parece a mí me parece, pero ya te digo que es totalmente subjetivo y para eso estáis vosotros. Me parece un plus dentro de la relación, un salto de calidad preocupante dentro de la relación China-Moscú, ¿no? Lo que sí sabemos es que el primer socio económico de China es la Unión Europea. Entonces, poner en peligro esto después de todo lo que China ha conseguido hacer y lo que quieren hacer, porque al fin y al cabo lo que quieren es que su país sea la primera economía del mundo, adelantando a Estados Unidos. Y esto explica, obviamente, la preocupación de Estados Unidos porque la hegemonía está siendo amenazada. Y nos olvidamos que en noviembre de 2020, China firmó un acuerdo con todos los países asiáticos, menos la India, que es el principio de un tipo de Unión Europea de Asia-Pacífico. Este acuerdo, firmado por todos los países menos la India, empezó ya a ser efectivo el 1 de enero de 2022. Y lo que hemos visto es que durante el año 2022, a pesar de la situación tan compleja que tuvo China, tema de política cero COVID, etc., pues el comercio entre China y los países asiáticos incrementó. Lo que vemos es un país que de verdad quiere ser cada vez más relevante a nivel de la economía mundial y trabajar. Han sacado cientos de millones de personas de la pobreza, se preocupan de verdad por tener un país mucho más próspero. Entonces, en efecto, ver una alianza obvia, clara, declarada con Rusia no serviría a sus intereses. Sí que China está comprando petróleo a buen precio de Rusia, que por cierto refina y lo exporta. Y lo vende al precio normal de mercado. Sí, pero que compramos nosotros. Entonces, la verdad es que no vemos cómo... No tiene sentido para China acercarse más a Rusia. No hay que olvidar que comparten miles de kilómetros de frontera, con lo cual, siendo vecinos, yo entiendo que China quiere llevarse bien, normal, pero una cosa es llevarse bien, otra cosa es provocar o poner en riesgo lo que están intentando desarrollar, ser básicamente la primera economía del mundo, desarrollar todo un sistema de infraestructuras que llaman la nueva ruta de la seda o el One Belt, One Road, un cinturón, una ruta para poder precisamente comerciar. Entonces, esto siendo su prioridad, no tiene sentido ponerlo en peligro. Bruno, sé que te has leído el número de esta semana de la revista Inversión y además para cumplir con las tradiciones, a nosotros las tradiciones nos duran más o menos una semana, pero bueno, vamos a definirlas como tal. Quiero preguntarte por la portada. Concretamente te traslado la cuestión que compartimos con nuestros lectores, ¿no? Los inversores que hacen cola frente al Banco de España se equivocan, que nos estamos refiriendo, para comprar letras del Tesoro. ¿A vosotros qué os parece la eclosión, ¿no? O que de pronto los ahorradores hayan reencontrado con las letras del Tesoro, cosa que también es perfectamente normal después de los años de sequía que ha habido en productos, bueno, de seguridad sin riesgo y que tengan un margen interesante, una punta de beneficios interesante, ¿no? Pero te lo pregunto, ¿se están equivocando o no? No, hombre, los rendimientos, en efecto, como tú has mencionado, sequía durante años y ahora asumiendo pocos riesgos de duración, digamos en tramos cortos, tienes, la verdad, rendimientos muy atractivos. Entonces tiene sentido que el inversor esté interesado en comprar deuda pública, porque al final es deuda pública de calidad, con seguridad, etcétera. Luego, hacer cola delante del Banco de España, pues es posible. Es posible que lo que quieren hacer es evitar comisiones. Eso lo hemos preguntado, es así. Entonces, que parece que las comisiones son la gran trampa de las letras y de los bonos cuando los compras a través de los bancos, ¿no?
la ironía es que comprar un fondo de inversión como los fondos que nosotros ofrecemos termina siendo más barato que si lo compras vía un intermediario. Entonces, claro, que si un inversor hace cola delante del Banco de España, entendemos en efectos que es para ahorrar eso y se entiende. La otra opción, obviamente, es comprar un fondo de inversión nuestro, que, como he mencionado, pues termina siendo más barato, porque si no puede haber comisiones de custodia, comisiones de transacción, etcétera. ¿Cómo estáis construyendo estos fondos? ¿Hacia qué países os estáis exponiendo o áreas geográficas? ¿Qué me puedes contar de estos fondos? Hombre, en mente, en concreto, porque estoy pensando en entidades financieras españolas que para sus clientes de banca privada y banca personal les están recomendando un fondo nuestro, que es un fondo que invierte en deuda de corto plazo, o sea, en letras C y su equivalente italiano, francés, alemán, etcétera, en un solo fondo, donde tienes, en efecto, tramos muy cortos que están pagando muy bien. O sea, un fondo sencillo de deuda pública de la zona euro de corto plazo. De corto plazo entiendo que también para los suscriptores que entran y salen con una proyección de estar ahí presentes poquito tiempo, ¿no? Un año. ¿Cuál es el tiempo medio de permanencia ahí? Para, digamos, optimizar sería 3 años. 3 años. Pero al ser un fondo de inversión es de liquidez diaria, es decir, que un inversor puede entrar hoy y vender dentro de una semana si él quiere. Pero para maximizar lo que estamos viendo en el mercado a nivel de rendimiento, pues tendría sentido como mínimo 1 año y hasta 3 años. Ya que estamos hablando de fondos, luego te preguntaré a ver cómo os va el de bonos verdes, que ya me lo contaste es la última vez que viniste aquí a finanzas.com, pero en el último episodio que participaste nos diste ideas, entonces tampoco quiero que te vayas hoy sin darnos nuevas ideas de inversión. En el momento en el que estamos, en el que quizá hay muchos inversores que nos lo cuentan aquí cada mes a otras tardes, que temen ya por unos episodios de volatilidad en la renta variable, que la renta fija sí está bien, pero no se come, al fin y al cabo, no consigue superar a la inflación. Con todos estos elementos sobre la mesa, ¿qué idea nos propones? Bueno, no sé si se te ocurre alguna, sí, si no es obligatorio, que esto ya me consta que es un poco examen sorpresa. No, lo voy a mencionar. Es verdad que si miramos la renta variable, hay que esperar un poco lo que se llama el periodo de los beneficios, los earnings de las empresas para ver en efecto esto podría provocar una cierta volatilidad y cierta decepción. Ahora mirando renta fija, y en efecto tenemos un fondo de bonos verdes y puedo comentar rápidamente que lo bueno de esa estrategia es que te ofrece la satisfacción de saber que estás invirtiendo en proyectos enfocados en la lucha contra el cambio climático, que puede ser tema de placas solares, energía eólica, etcétera, biodiversidad, todo esto. Una idea interesante que estamos viendo interés por parte de clientes profesionales, pero que es obviamente disponible a un cliente minorista, es la deuda japonesa. Pero no es la deuda en sí. La deuda japonesa, pero si nos ha movido en 10 años. Cierto. Pero no ¿Por qué es interesante entonces? Por la divisa. No por por el yen. Sí, por el yen, porque el yen está en mínimo histórico contra el euro, mínimo de 11 años, y incluso está, si miramos la media histórica, está una desviación estándar y medio encima. Entonces, vemos una oportunidad. O sea, peor no puede ir. Puede que tarde un tiempo en materializarse, pero el potencial es muy alto. De nuevo, repito, el yen está en mínimo histórico contra el euro y creemos que con los cambios que va a haber, que hay en Japón de un nuevo gobernador del Banco Central, quieren que el yen sea más fuerte. Entonces, es una idea distinta que no representa ningún riesgo real. Como es Japón, claro. Que es Japón y es apostar por la divisa. En efecto, no es apostar por la renta fija. Lo que pasa es que cuando apuestas con el yen, indirectamente lo haces contra el euro. Lo estás yendo contra ese par. Cierto. Claro, ¿qué estáis viendo? ¿Fortalezas en Japón o debilidades en la zona del euro? La verdad, con lo que ha pasado, sería más fortaleza en Japón. Del mismo gobierno, del Banco Central, que quieren apoyar su divisa. No es que seamos tan optimistas con el euro, pero en un contexto de subida de tipos, pues esto obviamente es bueno para la divisa. Es más el yen. Déjame, ahora que hablamos del euro, seguimos ahí, bueno, estamos muy calmados contra el dólar desde hace unas semanas. ¿Vosotros lo veis superando la paridad tranquilamente, o sea, en el 1,10, por ejemplo, durante este año? A corto plazo, medio plazo, sí, porque es el dólar que está, digamos, sobrevalorado después de lo que pasó el año pasado, que al fin y al cabo el dólar actúa como un activo refugio. Eso es. Es de los mejores con la deuda china, activo refugio que hay y no suele fallar. Entonces, con un año tan complejo que tuvimos entre la guerra, la inflación, etcétera, pues muchos inversores compraron dólares y se entiende. Pero ya no, es decir, lo peor está detrás, estamos ya tenemos asumido que hay una guerra, la inflación se está empezando a controlar, ya he dicho, hemos pasado el pico, pues creemos que el dólar está bastante sobrevalorado, con lo cual sí que vemos muy factible, sobre todo que
Europa también está subiendo tipos. Pues Bruno, como siempre, ha sido un placer. Gracias por hacer podcasting con nosotros esta tarde. Bueno, pues a vosotros por la oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Amigos inversores, este ha sido un podcast de Finanzas.com, producido por José Jiménez y realizado por Covadonga La Cruz Camblor. El próximo episodio lo firma Alejandro Ramírez a las 7 de la mañana y nosotros nos reencontramos al cierre de los mercados. Gracias, como siempre, por el privilegio de vuestro tiempo. Hasta la próxima.